Hola, soy Cheli Pineda y bueno, hoy en este vídeo lo que vamos a explicar son 5 tips. Los 5 están basados en código real, ¿vale? Algunos lo han modificado un poco para simplificarlo y que se entienda mejor. Pero en realidad los 5 los he visto en proyectos en los que he trabajado, así que vayamos a ellos. El primero es uno ya bien conocido, que es el no dejarnos comentarios por ahí suelto de código que hemos usado en algún momento y que ya no estamos utilizando. Como vemos aquí, tenemos este comentario de aquí y este de aquí, que suponemos que en algún momento se ha utilizado bien en producción o porque se estaba realizando alguna prueba y se ha quedado ahí. Este en realidad es uno de los que os recomiendo que lo hagáis porque deja el código mucho más limpio y además es el más fácil de implementar porque da igual si eres junior, senior o lo que sea. Cuando ves un comentario de este estilo que no aporta nada porque es código que ya no se está usando, es tan fácil como borrarlo. Ya sabemos que además lo podríamos recuperar a través del control de versiones, por tanto dejarlo ahí por si acaso mañana se va a utilizar para algo tampoco tiene mucho sentido. Y a raíz de esto, he visto también muchas veces que cuando se explica el tema de cómo hacer commits en Git, en control de versiones, mucha gente utiliza un alias que directamente te hace el add por abajo y tú lo único que haces al final es hacer el commit, él por abajo te ha hecho el add de todo lo que necesitabas, o sea, ha hecho un add y lo ha metido todo en el staging area. Y yo soy de los que no estoy muy a favor de este comportamiento justamente porque a veces se nos olvidan cosas como este tipo de comentarios y empiezan a aparecer por ahí sin ser conscientes a lo mejor de que en nuestro commit, sin querer, hemos metido cosas de este estilo. Por tanto, una recomendación que os hago junto con lo de eliminar los comentarios que veáis en el código en el que estéis trabajando es cada vez que vais a hacer un commit intentar hacer un diff de todos los archivos que habéis tocado para cercioraros que no os estáis dejando cosas que no queréis que vayan al commit, por ejemplo este tipo de comentarios. Bueno, vayamos al siguiente. El siguiente es, yo lo he llamado código verboso o código, cosas que metemos a veces en código sin darnos cuenta que en realidad lo podemos simplificar bastante con la misma semántica o con una semántica mejor que nos aporta más cosas y con el mismo comportamiento. Aquí tenemos un caso que parece muy tonto, este de aquí, que al final dices, bueno, aquí hay una expresión que que nos está devolviendo un valor true o false, ¿vale? Una expresión booleana. Y sin darnos cuenta, probablemente porque en algún momento aquí había algo, ¿no? Algún tipo de, yo qué sé, pues 5 o yo qué sé, lo que se os ocurra, alguna cosa, algún valor de verdad que había por ahí y aquí a lo mejor también en el false había algo, o yo qué sé, aquí había una cadena vacía y aquí había un valor o ese tipo de cosas, que en algún momento nos dimos cuenta de que no era necesario y se quedó y le empezamos a cambiar el valor de cadena vacía por un false y en algún otro momento pues lo de aquí se cambia por un true. A veces simplemente por despiste y no nos estamos dando cuenta que esta expresión ya es una expresión booleana que ya nos va a devolver un true o false. Por tanto, este if else inline no nos aporta absolutamente nada. O sea, esto debería quedar así. ¿Qué más vemos aquí? Esto de aquí. Este es un poquito más claro y además es un poco enrevesado porque sin darnos cuenta teníamos a lo mejor la idea de que no iba a haber error, por tanto en algún momento voy a activar el error y yo creo una variable que se llame notError. Por un lado, tengo una variable notError que al final va a funcionar un poco como cláusula de guarda. Entonces ahí también hay que tener un poco cuidado, luego hablaremos un poco de esto, no voy a incidir en esta parte, en este ejemplo, luego lo veremos. Pero ahí hay que tener un poco de cuidado porque incluso lo podríamos refactorizar y hacerlo incluso más sencillo. Nos quedaremos con la primera parte, la parte más de semántica de esto. ¿Qué problema tiene? Primero,
que tenemos una variable que se llama notError, que la hemos inicializado a 0, y esta en verdad va a ser una variable booleana, ¿vale? La vamos a utilizar como una variable booleana. Primero, esto es código PHP, todos los ejemplos están en PHP. Pero lo primero que llama aquí la atención es que teniendo una palabra reservada que es false, hemos inicializado la variable a 0, cuando nos tenemos que acordar que en el lenguaje de programación en el que estamos trabajando, 0 significa se va a evaluar como false y cualquier valor diferente se va a evaluar como true, ¿vale? En este caso sería un 0 o un 1, el 0 va a ir a false y el 1 va a ir a true. Vemos que aquí se hace cosas que no nos interesan ahora y en algún momento esa variable se va a poner a 1, por lo tanto aquí se va a poner a true. Y en algún momento, al final, vamos a evaluar el valor que tiene y si dependiendo del valor que tiene, pues vamos a dar un error. En el código original aquí realmente lo que se estaba haciendo no era un through del error, sino que se estaba haciendo había una llamada a una función que nos iba a asegurar que en la respuesta se iba a pintar un error, ¿vale? Bueno, ¿cómo deberíamos haber hecho esto para no ser tan poco expresivo? Porque aquí lo más grave es que cuando llegamos aquí tenemos que saber que un not de la variable que se llama notError, por tanto hay dos nots, o lo podemos interpretar como dos nots seguidos, que al final termina siendo un true, ¿vale? Para que aquí llegue esto. O sea, si no hay error, digamos de esa forma, si no hay error, entonces quiere decir que sí hay error y por tanto lanzo el error, ¿no? La excepción o lo que sea. ¿Cómo podríamos haber hecho esto? Bueno, lo primero que tenías que haber hecho es que esto, en vez de llamarlo notError igual a 0, tenías que haberlo llamado error y asumir que hay un error siempre. Y entonces aquí podríamos haber puesto esto false. O sea, aquí es cuando todo va bien, entonces lo pongo a false. Y aquí esto hubiera quedado como así, ¿vale? Entonces asumamos, en este código se asumía que siempre hay error si no pasa algo que lo evita. Y entonces aquí todo va bien, entonces el error lo quitamos, se quitaba el error y por tanto aquí nunca se iba a ejecutar, ¿vale? Aquí sí está claro que si hay error, semánticamente no hay ninguna duda, entonces se lanza la excepción. El siguiente ejemplo es uno también que yo ya lo he visto en varios vídeos que lo han explicado, pero sigue apareciéndome en el código porque últimamente estoy trabajando con código legacy y la verdad es que es un tema bastante recurrente y que se puede hacer que el código se entienda mucho mejor si utilizamos esta técnica. A ver, ¿qué está pasando aquí? Aquí está pasando es que creamos como una especie de path, ¿no? De cuando todo va bien. Y entonces esto nos lleva a que estamos todo el rato encadenando if-else anidados que nos llevan a estas tabulaciones tan odiosas, ¿no? Que son, pues si cuando recupera al usuario, si el usuario existe, entonces en tal caso, si el usuario, su seguro es generali, entonces compruebo además si es de nacionalidad francesa y si pasa eso, entonces ya hago el cálculo. Y en los else están todo lo que podríamos interpretar como cláusulas de guarda, ¿vale? Que son todas estas de aquí, ¿vale? Los through. ¿Cómo solucionamos esto? ¿Cómo quitamos toda esta indentación? Bueno, pues lo que vamos a hacer es refactorizar. Por un lado, aquí empezamos por el primer if interno, este de aquí. Lo que vamos a hacer es hacer un refactor que es básicamente invertir el if, ¿vale? Yo desde PHP Storm ya tengo un refactor que me lo hace, me ha dado la vuelta. Y ahora lo que voy a hacer es quitar este else, ¿vale? Y este que es el código dentro, le quito la indentación. ¿Por qué? Porque está claro que si esto se evalúa a true, se va a ejecutar el through y por tanto aquí nunca voy a llegar. Pero si todo va bien, este es el código que se va a ejecutar. Entonces aquí tengo justamente, esto ya funciona como una cláusula de guarda, ¿vale? Si esto va bien, si no se ejecuta la parte de la guarda, ¿no? Voy a llegar aquí y si no, pues salgo.
Haremos la misma técnica para el resto de ifs, ¿vale? Aquí hago lo mismo, le doy la vuelta, puedo quitar ya el else, todo esto le quito la indentación, esto lo dejo así, y ahora vuelvo a pasar un poco lo mismo. Si se ejecuta la guarda de aquí, a true, si se vale a true, entonces habrá excepción, si no, iremos a la siguiente, si ejecuta a true, entonces aquí habrá una excepción, y si no, ya se ejecutará el código que queremos, ¿vale? Que es el que venía aquí. Pues en la siguiente exactamente lo mismo, le doy la vuelta, ¿vale? Le quito este else, esto de aquí, y ya lo tengo, ¿vale? Vemos que tenemos 3 cláusulas de guarda iniciales, y si todo va bien no va a entrar en ninguna de estas y por tanto no va a haber ningún through, y en tal caso se va a ejecutar nuestro código. En caso de que alguna de estas se evalúe a true, entonces habrá una excepción y que la lanzaremos, ¿vale? Y será hacia arriba en la función. Y bueno, esta, como veis, lo que nos aporta sobre todo es legibilidad. Hemos pasado de tener un montón de if anidados a tener solamente 3 ifs de guarda, de cláusulas de guarda, para comprobar que no hay ninguno de estos tres guardas que queremos tener, y si todo va bien, pues llegará a nuestro código de ejecución. Y ahora vayamos al último, que es un tema más de entender el concepto de puntero o cómo se gestionan las variables en PHP, y alguna técnica que utiliza el compilador just-in-time de PHP para evaluar los datos que tiene cada variable, cómo los almacena y cómo los maneja. ¿Vale? Vayamos al ejemplo. El ejemplo es el siguiente. Cuando nosotros asignamos un valor a una variable, lo que está pasando realmente es que se está reservando un espacio de memoria para esa variable. Pongamos el caso de la variable x, se está reservando un espacio de memoria donde está guardando el valor 1, que es el que le estamos asignando. Cuando hacemos que una variable, una segunda variable, sea igual a la primera, el comportamiento que normalmente esperamos es que se haga una copia de la variable x en memoria, un espacio de memoria nuevo, donde se guarda el mismo valor que tenía la variable x, y que ahí es donde esté apuntando nuestra variable y, ¿vale? Pero realmente lo que está haciendo PHP no es eso. Lo que está haciendo PHP es esto de aquí. ¿Por qué? Porque es una optimización. Digo, si yo tengo dos variables que están apuntando a un espacio, a un valor que es el mismo, ¿por qué voy a reservar dos espacios de memoria exactamente iguales si al final el valor es el mismo? Entonces, solamente tengo uno y lo voy a utilizar en lectura desde los dos puntos, ¿vale? ¿Qué pasa entonces si uno de ellos cambia? Porque aquí no queremos que sea una referencia, sino que queremos que realmente la variable y tomara el valor de la variable x. Pues bueno, aquí se utiliza una técnica que se conoce como copy on write, que quiere decir que cuando escribes un nuevo valor en cualquiera de ellas, ya no vale esta técnica, porque va a cambiar el valor de una de las dos variables. Y obviamente no son apuntadores, sino que cada variable debería tener su espacio reservado para cada una de ellas. Entonces, en ese caso sí que ya deja de tener sentido que se reutilice el mismo espacio de memoria para las dos, porque una de ellas cambia de valor. En ese caso, ¿qué va a pasar? Pues que lo que va a pasar es esto de aquí. Que en el momento del write se va a hacer una copia. ¿Por qué? Porque la variable i está pasando a tener un nuevo valor, pero no es un apuntador, por tanto, no es que estamos cambiando el valor donde apuntaban las dos. No es una referencia, sino que es una variable en sí misma. Entonces queremos que tenga su propio valor, ¿vale? ¿Esto a qué nos lleva? Esto nos lleva a que si nosotros en algún caso estamos utilizando pasos por referencia o devoluciones por referencia o asignaciones por referencia, simplemente por el hecho de querer optimizar el código, por intentar hacer esto, es que PHP ya lo está haciendo por nosotros. Entonces no tiene sentido que nosotros creemos una variable y que sea un apuntador, ¿vale? Que lo haríamos con el ampersand igual a x, sino simplemente por optimizar. Entonces, ¿en qué casos lo haremos? Lo haremos en casos como, por ejemplo, cuando nosotros queremos que y, en su contexto, pueda modificar el valor al que apuntaba x, o viceversa. O, por ejemplo, en el caso de los pasos a las funciones,
lo haremos cuando queremos que la variable que le estamos pasando a la función se pueda modificar o se tenga que modificar, la queremos modificar dentro de la función, ¿vale? Que es el caso del ejemplo que nos aparece en la documentación, ¿no? Se declara una función foo a la que se le pasa una variable var por referencia a la que se incrementa su valor en 1. Eso quiere decir que si yo tengo una variable a fuera de la función que tiene valor 5, cuando se la pase a la función, fuera de ella ha sumado un valor, se ha sumado en 1. ¿Por qué? Porque lo que hemos pasado realmente a la función es la referencia de la variable. Dentro, esa referencia estaba apuntando al valor de a, que es la variable que estaba fuera, y la ha sumado 1. Por tanto, a, que es la variable que estaba fuera del contexto de la función, ha aumentado su valor en 1, ¿vale? Entonces, en los casos que queramos que nuestra variable que está en un contexto fuera de esa función se vea modificada, en estos casos sí tiene sentido pasarla por referencia. En el caso de las devoluciones por referencia es un poco lo mismo. En este caso tenemos una clase que tiene un atributo que es value, ¿vale? Este ejemplo también está sacado de la documentación de PHP, en el que le devolvemos su valor por referencia. ¿Qué va a pasar? Que si yo creo un objeto de esa clase y luego devuelvo a través de su método getValue la referencia al atributo interno, si yo lo modifico, en la referencia ese valor se va a ver reflejado porque esa referencia está apuntando al mismo espacio de memoria que tiene el atributo value del objeto, ¿vale? En estos casos muy particulares sí tiene sentido, pero como veis son casos que generalmente no se suelen dar, ¿vale? Son en casos muy concretos. Pero sí que me ha pasado de ver código en el que se está pasando, por ejemplo, se está haciendo asignaciones por referencia, cuando luego a lo mejor la variable que está apuntando o sea, que se ha declarado como una asignación por referencia, como un puntero, podríamos llamarlo, no se ha visto ni modificada ni se ha hecho nada con ella. Entonces yo entiendo que el que lo hizo pensaba que de esa forma estaba haciendo una optimización de memoria, pero en el fondo lo hubiera hecho o no, es que PHP con la técnica del copy on write ya lo estaba haciendo, ¿vale? Y estos son mis 5 tips de hoy, espero que os hayan servido y que os hagan escribir código más legible sobre todo y más limpio. Un saludo, nos vemos en el siguiente. Chao.